entre la madrugada del día 22 y 23 de mayo, en Guasave, Sinaloa, fueron desaparecidos y luego posteriormente encontrados sin vida los cuerpos de Jorge Alfredo Espinosa, de 30 años, y de Alejandro Guadalupe Castro Urías, de 22 años. Las denuncias públicas que se han hecho manifiestan que hay elementos para afirmar, para suponer, para pensar que fueron integrantes de la Marina Armada de México los responsables de estos hechos. Están con nosotros Marta Acosta, que es madrina de Jorge Alfredo Espinosa. Está Juliana Espinosa, tía de Jorge Alfredo. Está María Guadalupe Urías Ramos, madre de Alejandra Guadalupe Castro Urías. Y está Carlos Quintero, que es padrino de Alejandra Guadalupe Castro. Como ustedes saben, se ha instrumentado una comisión bicameral para dar seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Este tipo de incidentes son justo el tipo de acciones que desde la comisión vamos a dar seguimiento, que vamos a dar puntual seguimiento, porque son de una enorme preocupación. Hemos entrado en contacto con estas personas para que nos puedan contar directa y de viva voz cuál es la situación del caso y lo que ellos opinan sobre el particular. Por favor, la señora Marta. Primero que nada, buenas tardes. Pues sí, soy Marta Acosta, madrina de Jorge, y estoy aquí porque la verdad pedimos justicia para Jorge. Antes de empezar a pedir lo que quiero, les voy a platicar un poquito de lo que era Jorge. Jorge era un muchacho alegre, que no tenía ningún vicio. Si tomaba agua era porque el cuerpo no lo necesita, no los pide. Su pasión era el fútbol, las motos, y su trabajo era tatuar. Era alegre en todos los sentidos, alegre, sano le decimos nosotros. El día 22, él salió de su casa a visita al campo pesquero Boca del Río, Guasave, Sinaloa. Ya no se supo más de él hasta en eso de las 3 de la madrugada, cuando él ya estaba sin vida por la carretera Las Glorias. Presuntamente tenemos indicios para decir y apuntar a elementos de la Marina, que eran los que andaban dando rondín, andaban trabajando, quienes antes de salir del campo pesquero sabemos que apagaron cámaras, luces de la base militar para salir. Fuera de ahí, en la playa, porque es una playa, anduvieron dando vueltas policíacas, quitándole la cerveza a la gente, tomando. Tenemos todos esos indicios, pruebas podríamos decir que así andaban. Cuando ellos regresan, vuelven a apagar las luces de la base militar. Hay personas que dicen escuchar gritos desde adentro de la base, gritos de dolor, gritos de desespero. ¿Por qué me golpean? Yo no hice nada. Vuelven a salir, se vuelven a apagar las cámaras. Por eso nos hemos movido, hemos buscado justicia. Fiscalía General, fiscal del estado de Sinaloa, nos atendió. Se supone que están haciendo todo el trabajo correspondiente. Lo único que nos dicen es que ahí van, y no vemos nada, no vemos nada. Queremos que nos den pruebas, queremos justicia, pedimos que se le hagan todas las pruebas al militar, al teniente encargado de la base militar de Boca del Río. Eso es lo que estamos pidiendo. Por eso estamos aquí, porque queremos ser escuchados. Es algo doloroso porque nos han dicho que les tengamos paciencia y que los dejemos trabajar. Pero los estamos dejando trabajar y no nos dan una respuesta. Solamente nos dicen que a los elementos
de esas guardias ya los movieron de la base militar otro día del suceso. Pedimos a los encargados, y en esta rueda de prensa lo digo públicamente, que pedimos que se hagan las pruebas de peritaje correspondientes a los elementos de la Marina de la base militar de la Boca del Río. Y si en grado caso ellos, como dicen ser inocentes, públicamente se les pedirá una disculpa, pero que se sometan, que demuestren que en verdad son inocentes. ¿Por qué se están escondiendo? ¿Por qué no se están presentando? Eso es lo que venimos aquí a pedir. Jorge no se metía con nadie. Jorge era un muchacho que no tenía problemas, que no tenía enemigos. Ese es mi punto al estar aquí, señores. Pido que me ayuden a que esto llegue a lo más alto. Pedimos ser escuchados, pedimos justicia. Ya basta de estar en un México inseguro, porque ya es un México inseguro, ya no hay seguridad, ni para nosotros como mujeres, ni para los pobres jóvenes que tienen derecho a vivir y les están arrebatando la vida, nada más porque sí. Gracias. Le damos ahora la palabra a la señora María Guadalupe Uría Ramos, madre de Alejandro Guadalupe. No será el caso. No sé si alguien quisiera comentar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Quintero, soy padrino de Alejandro. Quintero, soy padrino de Alejandro. Pues ya tienen un poco de cómo sucedieron los hechos de esa noche. Yo fui una de las personas de las primeras que llegó a la zona, incluso me tocó, fuimos 3 las personas que encontramos los cuerpos sin vida de los jóvenes. Pues yo fui uno de ellos 3. En el lugar del hallazgo hubo muchos indicios, como unos casquillos percutidos. Por eso exigimos que se hagan las pruebas de balística a todos los elementos. Son más de 20 elementos de la Marina. El casquillo coincide con el calibre que usan las Fuerzas Armadas de México. Igual lo puede utilizar el crimen organizado, pero pues hay un indicio para decir que también lo pudo haber utilizado la Marina Armada de México, y por eso se pide esas pruebas periciales. Además, hay muchos elementos para pedir pruebas de dactilares y de otra índole. ¿Qué queremos pedir con esto? Pues que la investigación la jale la Fiscalía General de la República, porque si bien la Fiscalía de Sinaloa está haciendo su trabajo, están trabajando, están investigando, no a la velocidad que quisiéramos las personas que conocíamos o los jóvenes, pero lo están haciendo. Pero al apuntarse a elementos de la Marina ya estamos hablando de un delito del fuero federal, creo yo, y es la Fiscalía General de la República quien debería atraer la investigación y que se informe en todo momento. No es posible que, pues gracias al senador, estemos aquí. Él nos quiso vincular con la persona al mando de la Secretaría de la Marina para tener una simple plática, y que la respuesta de él haya sido que sus elementos no fueron. A esa persona lo invitamos a que acuda a la base naval de Boca del Río, pero no a ver y escuchar a sus elementos, sino a ver, escuchar y sentir a todos los pobladores de la Boca del Río, que la gran mayoría están en contra de que esa base naval esté ahí, a base de muchas injusticias que hacen los elementos solamente por tener el uniforme puesto de la CEMAR. La situación que se vive alrededor de estos elementos no es poco, y no es cualquier cosa tampoco. Se han presentado muchas veces donde jóvenes son, pues como se conoce en Sinaloa, levantados, porque no son detenidos, son detenciones extrajudiciales. La Marina los levanta, los golpea y después los suelta en un hospital, en un canal, solamente con el elemento de decir que son punteros o que son halcones, sin tener ninguna prueba. Es algo común que el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría Marina lo hagan. Tan común es que la sociedad ya no nos espantamos con eso, pero cuando le quitan la vida a 2 jóvenes como a Alejandro y como a Coque, además de habérseles pasado la mano, están cometiendo una ejecución extrajudicial, y en México no hay un castigo, no hay un delito que se pague con pena de muerte. Si los jóvenes debían algo, si les encontraron algo que fuera ilícito,
ellos tenían que haberlo presentado ante alguna autoridad, no haberlos torturado, golpeado y matado, porque fue lo que sucedió. Y en caso, como dice Marta, de que los elementos de la investigación digan que no fue la Secretaría de Marina, pues iban a decir quiénes fueron los responsables. Si no fueron los marinos, fueron otras personas. Pero la investigación va a llegar hasta los responsables de esos hechos y se tienen que castigar a esas personas. Vamos a insistir en la necesidad de que la Fiscalía General de la República atraiga esta investigación por mandato constitucional y legal en el caso donde hay la intervención de elementos militares o elementos de las Fuerzas Armadas. Es la Fiscalía General de la República la que tendría que realizar las investigaciones. No es una investigación del Fuero Militar, no es una investigación de la Fiscalía de Sinaloa. A partir de esta visita estableceremos el seguimiento puntual del caso. Lo vamos a tomar como uno de los casos emblemáticos dentro de la Comisión Bicameral de Seguridad y sí esperamos que haya una investigación, porque de ser demostrado que los efectivos militares navales que estaban en este destacamento han sido movidos, pues en realidad sí hay sospecha de que hubiera un encubrimiento. Por supuesto que se requieren todos los informes del caso y vamos a dar un puntual seguimiento. Hemos hablado con los familiares, expresado nuestra más profunda solidaridad. Nos parece que es muy triste que se presenten este tipo de casos en México y que son inaceptables. Por su atención, muchísimas gracias. Senador, si usted no nos permite, le pregunta el columnista Francisco Garfias. ¿Por qué no sabían matar? ¿Por qué los acusaban? ¿Cuál es? No saben. Es un retén, ¿no? Esa es una pregunta que quizás nosotros también nos hagamos y nos respondemos. Los detuvieron porque hicieron un retén. Era pues un retén común, una revisión de rutina, como dicen ellos. Pero sabemos, como les vuelvo a decir, que los elementos andaban alcoholizados y pues nos da a pensar que hasta drogados. No lo aseguro, pero al hacer lo que hicieron, podemos pensar hasta lo peor. Les pregunta también Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, senador, harían un llamado a las autoridades, al ejército, para que esto se aclarara, para que a ver si de alguna manera ellos también pudieran intervenir y pues que se pudiera aclarar esto. El llamado se les ha hecho. Ya de bastantes formas les hemos pedido al gobierno del ejército que pues, se presenten, que sometan a sus elementos. No se les pide nada malo, solamente lo que es. Si son inocentes, ¿qué esconden? Es que ya es hora también de que el ejército pues haga algo, porque la verdad es atropello tras atropello y no pasa nada, el ejército sigue como si nada, intocable. Son del gobierno, es lo que dicen. Solamente pedimos justicia y esperemos y se haga algo. Por supuesto que vamos a pedir, ¿no? Esto es un caso de seguimiento que la Comisión Bicameral vamos a llevar específicamente, este y otros. Hemos platicado aquí en esta tribuna los casos de Nuevo Laredo y otros. Muy infelizmente, en general, la respuesta es la negación, el encubrimiento y la impunidad. Con lo único que eso se genera es un problema mayor. Si hay un comportamiento indebido, que se sancione. Pero si ese comportamiento indebido se encubre, entonces ya no es una práctica de un efectivo militar, es una práctica institucional. Por eso es tan importante la intervención de la Fiscalía y que los altos mandos encabecen la indignación. Si los altos mandos encabezan la negación, son parte del problema. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el gobernador de Veracruz? Si quiere lo platicamos ahorita, de acuerdo, con mucho gusto. Perfecto. Karina Palacios, del canal del Congreso. Hola, senador. Habiendo tanta inseguridad en el país, como ya nos lo expresan aquí, ¿qué opina usted de los cambios que se han suscitado en el gabinete de este gobierno? Si quiere lo platicamos ahorita para no salirnos del tema. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias a las víctimas que vienen ahora acá y nos acompañan para dar su testimonio.
Al gobierno de la Marina le hemos pedido que nos den la cara, que nos den una respuesta, que nos digan algo, pero al ejército de la Marina, a la zona naval de Topolobampo, pero no tenemos respuestas. Cabe mencionar, eso me había pasado a decirles, a la semana del suceso de Jorge, volvieron a ser de las mismas, haciendo un retén, según ellos, van y levantan a un muchacho que estaba sentado viendo fútbol, creo, ¿sí, no? Béisbol, Amoles se llama un rancho, y ahí lo que hacen, su revisión, y lo golpean. No se lo llevaron porque había mucha gente, pero volvieron a ser de las mismas. Si no hubiera habido gente, nos preguntamos, y se los pongo a pensar ustedes, ¿qué hubiera pasado? Este caso en particular, yo se lo mencioné al secretario. Cuando tuvimos la reunión de la comisión bicameral, la respuesta se limitó a decir, no fuimos nosotros. Cuando vinieron acá. Y no basta que el secretario diga, no fuimos nosotros. Es indispensable que se investigue. La petición expresa fue, encabecen la indignación. Si ustedes encabezan la negación, son parte del problema. Y si las Fuerzas Armadas tienen un permiso legal para hacer labores de seguridad pública, lo que tienen que hacer es investigar cuando hay graves violaciones a los derechos humanos. Si no se investiga, el mensaje es de complicidad pasiva y que se permiten y toleran los abusos. Supuestamente eran diferentes que en el pasado, en la misma pauta. Y por eso vamos a insistir en este y todos los casos que sean necesarios. Muchas gracias por su atención.